Hola queridos hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro sermón dominical de este 21 de marzo. Damos gracias a Dios porque vamos a escuchar su palabra. Seguimos con esta serie de sermones de los últimos días, de los últimos semanas del Señor Jesucristo sobre la tierra. Y hoy nos toca ver esta lección, esta parábola, para ser más precisos, que se encuentra ahí en Lucas capítulo 18, del verso 9 al verso 14. Vamos a leer, creo que ya lo leyeron, y dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder realizar estos cultos, de poder, Señor, escuchar tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos rogándote tu bendición y pidiéndote, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, para que podamos entender claramente, Señor, qué es lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, ilumínanos, llénanos de ti. Que tu bendición y tu amor sea sobre nosotros, Padre. Que podamos entender claramente tu bendita palabra. A ti sea la gloria, Padre Santo, por siempre. Amén. Para entrar en materia, queridos hermanos, vamos a leer un poquito el contexto. ¿Sí? Allá en Lucas capítulo 17, del verso 20 al 37, Jesús les estaba enseñando a los discípulos sobre la llegada del reino. Ahora, en estas 4 viñetas, hay 2 parábolas y 2 historias. Las parábolas se encuentran en el capítulo 18 del 1 al 8 y en el igual 18 del 9 al 14. Y las 2 historias se encuentran en el capítulo 18 del 15 al 17 y el otra del 18 al 30. Jesús comienza a mostrar a sus discípulos la vida del reino. Ambas parábolas tienen que ver con la oración. La parábola de la viuda y el juez injusto nos enseña a orar con constancia. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña a orar con humildad. La primera historia, que es la bendición de los niños, allá en el versículo 15 al 17, repite la lección de humildad de la parábola del fariseo y del publicano. Ambas enfatizan la gran reversa de la que Jesús ha hablado. Los magistrados, el publicano, los niños, reciben una bendición cuando los discípulos intentan prevenir que los niños se acerquen a Jesús. Él no solo exige ver a los niños, sino que también declara: cualquiera que no recibiere el reino de Dios como el niño, no entrará en él. La segunda historia de aquel joven rico, allá en el capítulo 18, del 18 al 30, Jesús le pide al príncipe que se humille y que entregue todos sus bienes. Esos bienes son su fuente de poder, su prestigio, su orgullo. Que lo entregue a los pobres.
ha de humillarse para poder seguir a Jesús, y sin embargo no lo hace. Ahora entramos a Lucas capítulo 18, del verso 8, del verso 9 en adelante. Unos confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. ¿Cuántas veces no hemos vivido una situación así? Aquellos hombres y mujeres que son muy confiados de sí mismos por su conocimiento, por su dinero, por lo que son, muchas veces humillan a otros. Dice el versículo 9, y dijo también a unos que confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros. Esta parábola así dijo, y dijo también a unos que confiaban. La palabra también une esta parábola a la previa que hay en Lucas del 1 al 8. Lucas abre esta parábola con una introducción y Jesús la encierra con una conclusión. La introducción está en el verso 9. Lucas no menciona a los fariseos en particular, pero sí habla de gente que se cree justa. Dice que confiaban en sí mismos. No está mencionando a los fariseos, a unos que confiaban en sí mismos. Dice ahí la palabra de Dios. No todos los fariseos se creen justos y menosprecian a los demás, ni todos los discípulos son siervos humildes. Podemos ver aquella lección allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, y también en Marcos, de Santiago y Juan, por ejemplo, que intentan garantizarse el mejor lugar en el reino. Para los discípulos es demasiado tentador, para los discípulos caer en el pecado del orgullo cuando ya han llegado al estatus de ser miembros del círculo interno de Jesús. Con este profeta joven y prometedor, es igual tentador para nosotros ser orgullosos, confiar en nosotros mismos y menospreciar a los demás. Cuando estamos haciendo labores dentro de la iglesia, que a veces tomamos actitudes fundamentalistas como estas, pero estamos tentados a orar y a decir gracias a Dios que no soy como uno de estos hombres fundamentalistas. Nosotros los pastores estamos aún más tentados a ser orgullosos, mientras nos ascienden a iglesias más grandes y a puestos más importantes. Al vernos en la televisión o a través del internet o al socializar con otros hermanos que son ricos e influyentes, estamos tentados a menospreciar a miembros de nuestra congregación que se niegan a compartir nuestras ideas o que hacen cosas necias que les hacen sufrir. Seríamos una lástima si concluyéramos el estudio de esta parábola agradeciéndole a Dios que no somos como el fariseo. Si la honráramos copiando la confianza y la actitud menospreciante del fariseo. En Lucas capítulo 18 del versículo 10 al 12 dice, te doy gracias de que no soy como los otros hombres. Dice a la letra estos versículos, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta es la palabra completa. 2 hombres subieron a orar. Uno fariseo, otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones y adúlteros, ni aun como este publicano, porque yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que poseo. 2 hombres subieron al templo a orar.
Gente literalmente ha de subir al templo para orar. Jerusalén está construida en una montaña y el templo está en el punto alto de la ciudad. Las horas tradicionales para la oración pública son a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Esto lo dice en Hechos 2:15 y 3:1. Pero una persona puede orar en privado a cualquier hora del día. Solemos pensar que estos dos hombres se encontraban en oración privada, apoyando la idea de que el contexto aquí se trata de una alabanza pública. En la alabanza pública del templo, sacrificios de expiación se ofrecían 2 veces al día. La idea detrás de estos sacrificios es que gente que ha pecado, y por eso se requiere la muerte para eliminar el pecado. Sin embargo, Dios permitía tales sacrificios de sustitución. Sacrificios de animales. Un cordero que muere en lugar de un pecador. Se puede pagar el precio del pecado y así eliminar el pecado, el peso del pecado. Dios transfiere el pecado al cordero. En aquel tiempo lo hacía. Así limpiando el pecado y haciendo posible que aparezca la presencia de Dios. En aquellos tiempos esta era la forma de expiar los pecados. La oración de publicano es una oración que pide piedad, algo que implica expiación también, versículo 13. Expiación es el propósito de alabanza pública en el templo. Jesús concluye que el publicano descendió a su casa justificado o expiado. El uno fariseo y el otro publicano. Jesús critica a los fariseos frecuentemente. En el capítulo 11, 39, en el 42, en el 12:1, en el 16:15. Por eso solemos pensar del fariseo como el malo y del publicano como el bueno. No obstante, caracterizaciones como estas roban la parábola de su fuerza. Fariseos verdaderamente tratan de guardar el Torá. En el mundo donde el poder romano y sus vecinos samaritanos tientan a la gente a comprometerse, verdaderamente los fariseos intentan agradar a Dios. Publicanos, por otro lado, colaboran con los romanos cobrando y robando a los judíos. Los que escuchan a Jesús han de sorprenderse por la gran reversa que esta parábola descubre. Hemos de recobrar esa sorpresa. Quizás podemos hacerlo imaginándonos a un drogadicto sentado en el último banco de la iglesia y los diáconos en el primero. Entonces escuchemos decir a Jesús: os digo, este drogadicto descenderá a casa justificado en lugar de estos diáconos. El fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera. El fariseo se pone en pie solo, distanciándose a sí mismo de su interior. Su propósito por ponerse en pie solo puede ser llamar la atención a su estatus superior, o puede ser para separarse de aquellos, incluyendo a este publicano, que puedan rendirle un inmundo contacto. Modificar hay que modificar nuestra forma de pensar. Es decir, que la palabra farisea en pie, consigo, oraba consigo, los eruditos se encuentran divididos en esta cuestión, pero no pueden hacer un buen caso para la segunda opción. En particular, viendo el contenido de su oración, una oración narcisista y de felicitación propia. En esta oración del fariseo no existe adoración ni confesión o súplica. Solo hay agradecimiento. Su agradecimiento además se centra en sí mismo y por lo tanto no agradece a Dios. Parece que el fariseo está haciendo ambos, poniéndose en pie y
y solo orando a sí mismo. Donde dice, Dios, te doy gracias de que no soy como los otros ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo se equivoca cuando piensa de otros mientras está orando a Dios. Sin embargo, el enfoque del fariseo no se trata de Dios ni del publicano, sino de sí mismo. Utiliza la primera persona 4 veces en repetidas ocasiones. Doy, soy, ayuno, doy. Al asesorar su propio carácter, solo se compara a sí mismo con los peores elementos de su sociedad y se pronuncia a sí mismo excelente por comparación. Al escoger un estándar por el cual nos podemos medir, hemos de buscar más arriba. El único estándar fiel es Jesús. Si nos comparamos con Jesús, nuestro pecado será obvio y no estaremos tentados hacia el tipo de orgullo que afecta a este fariseo. ¿Cuántas veces no nos hemos llenado de orgullo como este fariseo? Yo sí diezmo, yo sí doy, yo sí ayudo, yo colaboro en la iglesia, yo esto, yo aquello. Y somos tan, decía mi esposa, tan yoístas, que a veces dejamos a Dios a un lado. No le agradecemos lo que somos por voluntad de Él, porque Él nos ha permitido hacerlo, sino decimos, no, yo, mi familia, mis hijos, yo hago, yo digo, yo. Y muchas veces entramos en ese orgullo en vez de darle gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que somos. Todavía el fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. El fariseo claramente excede el requisito de la Torá que decía a los judíos que se les requiere ayunar solo un día de la expiación. Pero este fariseo ayunaba 2 veces a la semana. Esto no es un asunto pequeño. Ayunar, como lo sabemos, significa no comer o beber desde el amanecer hasta el anochecer. Y por eso esto requiere de una disciplina espiritual muy seria. Nos ayuda a ayunar durante un día para comprender mejor el precio del compromiso que mantenía este fariseo. A judíos se les requiere diezmar solo lo que produce su campo, como lo decía allá en Deuteronomio 14:22. Pero este fariseo diezma todo, hasta la cosecha de su huerta de hierbas. Nosotros también podríamos hacerlo, diezmarlo todo. Encontramos fácil criticar a este fariseo, pero deberíamos preguntarnos si estamos tan dispuestos como él a hacer lo que decimos. La oración del fariseo no incluye súplicas, y sí lo podemos notar ahí. No pide nada a Dios, tiene todo lo que necesita. Excede el estándar de cada caso. Es mejor que los demás, a quienes caracteriza él como ladrones, injustos, adúlteros y publicanos. ¿Qué más puede pedir de Dios que el alto estatus del cual ya disfruta? Esta actitud orgullosa, claro, no es el problema. Ha creado un universo que da vuelta a su alrededor. Su sentido sobrecargado de sí mismo le separa no solo de los otros, sino también de Dios. Nuestra comprensión de la salvación dicta nuestro discipulado. Fariseos toman una posición defensiva frente a la salvación, separándose del pecado y de los pecadores. Se ven a sí mismos como un baluarte en contra de las presiones del paganismo y de la asimilación que les amenaza en su fe judía, construyendo una pared para mantener fuera a los pecadores. Jesús, por otro lado, toma la ofensiva, estrecha la mano hacia los pecadores para redimirles y traerles al rebaño. En el libro de los Hechos veremos cómo la temprana iglesia empieza a hacer lo mismo. Antes de dar las gracias a Dios
por no ser como este fariseo, que era copiar su comportamiento orgulloso, debemos de recordar que fariseos son buenos ancianos, administradores o diáconos. Su fervor al mundo era mal guiado, por lo menos tenían fervor en su deseo de agradar a Dios. Sigamos ahí en Lucas, en el versículo 13, donde dice, Dios se propició a mí, dice el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar la cabeza, ni los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios se propició a mí, pecador. El publicano, como el fariseo, están de pie, solos, pero su motivo es diferente de cada uno. El fariseo se cree demasiado bueno para asociarse con gente común, pero el publicano se cree demasiado malo. Sino que hería su pecho. Herir el pecho es un gesto hecho pocas veces por hombres del Medio Oriente y solo se hace para expresar la angustia más extrema. Solo encontramos ejemplos de esto aquí y en la cruz, con Jesucristo. Dios se propició a mí, pecador. La oración del publicano es simple y es directa. No puede reclamar ninguna virtud y solo puede esperar su merced. Su oración tiene que ver con el gran salmo penitencial que encontramos allá en los Salmos 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 14, ya concluyendo con esto, queridos hermanos, dice que el que se humilla será ensalzado. Versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro. Interesantemente, Jesús no nos dice que el publicano ofrece devolver dinero mal logrado como lo hizo Zaqueo. No dice que el publicano cambiaría su forma de ser y que se hará respetable. El publicano no tiene ningún logro personal como con el cual poder negociar con Dios y no pretende jugar el juego de algún logro personal. No tiene nada que le encomiende y no hace ningún esfuerzo para ser encomendado. Su única virtud es la humildad, que le permite pedir merced. Sin embargo, Dios contesta su oración y por tanto desciende a su casa justificado. La palabra justificado del verbo dikaiok se relaciona con la palabra justo, dikaios, en el versículo 9. No obstante, sabemos que el contexto de esta parábola, que esta justificación no se trata de una justicia ganada, sino de un don de Dios. El publicano ha orado por merced y Dios ha contestado su súplica de acuerdo con su amor constante. Dios ha cancelado sus transgresiones, le ha lavado de su iniquidad y le ha limpiado de su pecado, así como lo vemos en el Salmo 51. El publicano no merece estar en presencia de Dios, pero Dios le imputa el merecimiento. Le concede el estatus de merecedor y le trata como merecedor. Porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será exaltado. Entonces tenemos un hombre justo, el fariseo, descendiendo a su casa sin justificación, y un hombre injusto, el publicano, descendiendo a su casa justificado. El caso es obvio, la justificación no es algo que podemos lograr solos, solo lo podemos recibir como un don de Dios. Sin embargo, esta historia nos hace preguntar si santidad personal cuenta para algo, si sin vergüenza son santificados antes que los santos.
¿por qué no ser entonces un sinvergüenza, verdad? La respuesta es que un sinvergüenza no concuerda con quienes somos, ni de quién somos. Ambos testamentos enfatizan la importancia de la santidad personal. Existen referencias demasiado numerosas para incluir aquí, pero referencias en el Nuevo Testamento incluye a Mateo capítulo 5, Lucas 6:45, Juan 5:14. Pablo se dirige a este tema en detalle en Romanos 6. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 2. Nos recuerda que hemos muerto con Dios en el bautismo. Porque como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Concluye diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorearía de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 12 al 14. La parábola que acabamos de ver, queridos hermanos, estimados oyentes, del fariseo y el publicano, no celebra licencia, sino que nos recuerda que nuestra salvación depende de la gracia de Dios, no de nosotros, de ninguno de nosotros, incluyendo a los pastores. Tenemos motivos de buscar nuestros logros espirituales. Ninguno de nosotros tiene razón de despreciar a nuestros compañeros por lo que hacemos, por lo que decimos o por la santidad que según nosotros tenemos. Todos nos acercamos al trono de la gracia de Dios con manos vacías. Seamos como este publicano. Seamos como el rey David que pidió misericordia, con toda humildad y no por lo que hacemos. Que el Señor te bendiga, querido hermano y estimado oyente.